Bueno, ¿qué tal? A ver si, bueno, falta un minuto, a ver si va subiendo, si se va conectando más gente y empezamos. Bueno, César, tú que eres el único que está de momento conectado, ¿habéis tenido tiempo de leer el plan de acción tutorial, la guía didáctica, de ver cómo va la asignatura? ¿No? Vale. Buenas tardes, Rafael. Bueno, yo soy Adela Ortiz, seré vuestra tutora en esta asignatura de terapias cognitivo-conductuales y bueno, el plan de acción tutorial lo tenéis colgado en el foro, también lo tenéis colgado aquí en las grabaciones, que os lo podéis descargar, igual que las presentaciones que yo vaya poniendo. Si entráis en la grabación, pues ahí podéis descargaros el material que yo vaya poniendo, ¿vale? En principio las presentaciones pues son presentaciones que yo me hago pues para guiarme yo la clase. Veréis que son PowerPoints con bastante letra, ¿eh? Ya sé que no es lo que toca, pero bueno, sirve también para tener un poquito de guión de cara a repasar los temas, ¿eh? Pero que ese material es un material mío, no es un material oficial de la UNED, ¿eh? Os digo esto porque si, yo que sé, hubiera cualquier error o lo que sea, que tengáis en cuenta que no es un material de la UNED, lo podéis reclamar en base a las presentaciones, ¿vale? Eh, esta asignatura tiene 12 temas, por tanto, un tema por tutoría. Y no hay PEC, no hay ninguna tarea de evaluación continua, con lo cual todo depende del examen que hagáis. ¿eh? Bueno, yo creo que es una asignatura muy bonita, es una asignatura muy práctica, vais a empezar a ver cómo se interviene en un grupo, en cualquier tipo de intervención, porque vamos a ver técnicas que son muy comunes en todas las intervenciones psicológicas, tanto individuales como grupales. ¿eh? Eh, yo normalmente pues presento la clase, voy explicando el temario, pero sí que me gustaría que esto fuera un poco interactivo. Eh, Siento no poderos dar voz, pero es que para que podáis intervenir con voz, os tengo que poner también como ponentes y entonces tenéis que tener también la cámara activada. Y como esto está grabado, pues no nos lo aconsejan, ¿vale? Por tanto, cualquier intervención que queráis hacer, pues la escribís en el foro y yo lo tengo delante, o sea que yo estoy pendiente del foro de cualquier cosa que queráis preguntar o que queráis comentar. No os cortéis de preguntar o comentar lo que queráis, ¿vale? Bueno, entiendo que todos habéis hecho primero o segundo ya o prácticamente lo tenéis terminado y empezáis con tercero o incluso vais más avanzados, puede ser. Mm, vale, ok. Por lo tanto, ya no hace falta que os explique cómo funciona la UNED y cómo funciona la página web y todas estas cosas, ¿no? Supongo que esto ya lo tenéis todos controlado. Bueno, pues vamos directamente al primer tema, si os parece bien,
que es un poquito largo. Hablamos, bueno, lo primero es una definición de qué es la terapia cognitivo-conductual, y se define así como una aplicación clínica de la ciencia de la psicología que se fundamenta en principios y procedimientos validados empíricamente. Esto es importante, porque la terapia conductual, igual que luego la cognitiva, pero sobre todo la conductual al principio, eh, es un tipo de terapia que está muy enfocada a la investigación, es decir, hay un cuerpo de investigación enorme tras la terapia conductual que seguramente ya lo habéis visto en alguna asignatura de psicología básica, y se basa en en investigación con pacientes, no solo con animales. ¿Cuándo empieza? Pues a partir de los años 50 y hay muchos tipos de terapia conductuales, sobre todo, pues una gran dispersión, ¿no? Aunque todas las terapias conductuales pretendían estar más o menos unificadas, la realidad es que lo que tenían en común era básicamente que no eran psicoanalistas, que era el tipo de terapia que se hacía en esta época. Entonces, pero luego dentro de ellas, pues había muchas diferencias, tanto en los contenidos teóricos como en cómo entendían la enfermedad, cómo entendían una conducta desadaptada, el tipo de técnicas que utilizaban, etcétera. Pero bueno, aún así tienen mucho en común. Lo que tienen en común es que todas van a trabajar con conductas desadaptadas. Luego otra cosa será qué consideran conductas, porque algunas van a considerar conductas, sobre todo las de primera generación, aquello que podemos ver, observar, sin tener en cuenta eh, otras variables de tipo cognitivo al principio, pero más adelante vamos a ver que algunas terapias conductuales también tienen en cuenta que los pensamientos, las emociones, las cogniciones, las acaban considerando conductas también. Conductas no observables, pero conductas que se rigen por las mismas reglas que la conducta observable. Es lo mismo un pensamiento, yo me siento triste, eso sería una conducta, tengo la conducta de pensar de esta manera, o la conducta de voy a correr una maratón, eso es otra conducta. Una es observable, la otra no, pero llegarán a considerarse todas conductas. Eh, También tienen en común que las técnicas que vamos a estudiar están pensadas para problemas concretos. No está, las técnicas cognitivo-conductuales no son técnicas que partan solo de una teoría, sino que parten de un problema a solucionar, y en la búsqueda de soluciones. Todas tienen una orientación educativa, eso sí que es absolutamente común. Todas se basan en el aprendizaje. Se entiende que lo que hacemos mal, nuestra conducta desadaptada, tiene que ver con un aprendizaje mal hecho, y por tanto se puede modificar ese aprendizaje. Y ponen mucho énfasis en la validación empírica y en la metodología experimental, en confirmar que funcionan para lo que tienen que funcionar en personas reales que van a consulta. Y esto es el punto fuerte de las terapias cognitivo-conductuales. Bueno, veréis que en el libro os pone que en este primer tema, la primera parte hasta el punto 4 no es materia de examen. Por tanto, yo hago un repasito aquí, pero os he puesto las diapositivas. Esto no es materia de examen, ¿vale? Para que sepáis que esto no entrará. Entonces, se hace al principio, pues yo lo voy a hacer muy breve porque el capítulo es largo, pero al principio se hace un repaso de los inicios de la terapia conductual, que sabéis ya que tiene que ver con Pavlov, en primer lugar, con el condicionamiento clásico, aquel de
de que el perro salivaba cuando tocabas una campanita, ¿vale? La campanita era el estímulo incondicionado, la comida era el estímulo... No, perdón, la comida era el estímulo incondicionado, la campana el estímulo neutro, que luego se convierte en condicionado, y la respuesta incondicionada es la salivación, que luego se condiciona al sonido de la campanita. Es decir, cuando presentamos juntos la comida con el sonido de la campana, una cosa que el perro hace habitualmente, que es cuando huele comida o ve que va a comer, empieza a salivar, eso es una respuesta incondicionada, ¿no? En el momento que empezamos a asociar la comida con una campanita, llega un momento que aunque ya no haya comida y solo se oiga la campanita, ese estímulo ya provoca la salivación. Por tanto, convierte la salivación en una respuesta condicionada y a la campanita la convierte de un estímulo neutro a un estímulo condicionado. Vale, esto que en un perro y hablando de salivación nos parece un poco interesante de cara a lo que nosotros podemos hacer en una consulta, tiene implicaciones profundas en nuestro aprendizaje. Uno de nuestros aprendizajes son aprendizajes condicionados, de condicionamiento clásico, asociando estímulos. Un ejemplo podría ser pues, cuando le cogemos mucho asco a una comida o no nos gusta nada y no sabemos ni por qué. Y posiblemente es porque en la infancia, en algún momento, hemos asociado esa comida con algo negativo, por ejemplo, con un dolor de estómago, ¿no? Y llega un momento que nos repugna esa comida, no podemos volver a probarla en la vida. Pues como esto, mil cosas que forman parte de nuestro aprendizaje. Otro hito en la terapia de conducta fue el condicionamiento operante de la mano de Thorndike. Acordaros de la caja problema con el gato, en el que el gato al azar va haciendo movimientos para salir de la caja y conseguir la comida que hay fuera de la caja, y a medida que el gato, o sea, en el momento que el gato por casualidad encuentra la forma de salir, por ejemplo dándole una palanquita, ya empieza a repetir eso con frecuencia porque aprende que dándole a la palanca puede salir. Entonces, Thorndike nos habla de la ley del efecto y de la ley de la práctica. Es decir, en el momento que vemos que una cosa funciona, es más probable que volvamos a repetir esa conducta. Y cuantas más veces repetimos la conducta, más se queda esa conducta afianzada en nuestros hábitos de conducta. Esto también es una forma en la que aprendemos habitualmente. ¿Vale? Por ejemplo, cuando empezamos un trabajo nuevo. Empezamos un trabajo nuevo, al principio todo nos parece un poco caos, ¿no? Y vamos descubriendo que esto se puede hacer así y aquello ya lo repetimos y llega un momento que estamos súper habituados a hacer ese trabajo. Vale. A ver si me pasa la página. Voy un poquito rápido porque estas, al no formar parte del examen, pues tampoco merecen que estemos aquí muchísimo tiempo. Bueno, también sabéis, digo, todo esto lo sabéis porque lo habéis dado en historia, también lo habéis dado en aprendizaje. Sabéis que Watson, en 1913, habla del manifiesto conductista, en la que se separa claramente, bueno, él dice que los conductistas son una cosa diferente de lo que es el psicoanálisis, que era lo que alguien hacía cuando quería el psicólogo en esta época, desde principios del siglo XX hasta mediados, más o menos. Y en este manifiesto, que fue una lectura que hizo cuando iba a ser presidente de la APA, dijo que el objeto de estudio de la psicología conductista, lógicamente, es la conducta manifiesta, la observable, y ver qué estímulos provocaban qué respuestas. El método que utilizaban era la experimentación con animales, con ratas, con monos, con gallinas, con palomas, y pretende ser una ruptura total con todo lo anterior. Ellos lo vendan de esta manera, por lo menos. Aquí Watson
hizo el famoso experimento con el pequeño Albert, que condicionó en este niño el miedo a una rata blanca, y de esta manera demostró que cosas como el miedo pueden ser aprendidas, algo que aparentemente es tan emocional y tan de personalidad. Hubo luego toda una serie de neoconductistas como Guthrie, Hall, Tolman, Maurer, que hicieron variantes del modelo este de estímulo-respuesta de Watson. Por ejemplo, sabéis que Hall y Tolman empezaron a introducir algunas variables no observables en esa ecuación estímulo-respuesta. Por ejemplo, en el caso de Tolman, dijo que había también una fuerza que era el propósito, ¿no? O los mapas mentales, que eran las que intervenían entre ese estímulo y esa respuesta que tenía, en este caso, los ratones, que eran con los que trabajaba. Y Hall hablaba de fuerza del hábito, de reducción del impulso, como veis, ya eran cosas que no entraban dentro de lo observable, con lo cual eran un poco los parias de los más estrictos en terapia conductista. Aún así, entre ellos incluso había muchas diferencias conceptuales. Vale, y llegamos a Skinner, que Skinner no entra a esta parte, pero luego sí que lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento, que introduce el término ya de terapia de conducta junto con Lindsley y Solomon. Y él habla de que la conducta no depende del estímulo así de una forma tan simple, sino que depende de las consecuencias que tenga la conducta. Es decir, la conducta no depende de los antecedentes, sino de los consecuentes. Si yo con una conducta tengo un premio, es más probable que la repita. Y si tengo un castigo, es más probable que no la repita. Por decirlo de una forma muy simple. Entonces, él introduce los refuerzos. Dice que un refuerzo es cualquier consecuencia que consiga un incremento de la conducta. Esto lo usamos constantemente en casa, pues con los niños. Si sacas buenas notas, te compraré la bici. Bueno, pues esto es un refuerzo y estamos utilizando los principios de Skinner, ¿no? Él nos habló del castigo, de la extinción, del control estimular y del entrenamiento en discriminación de estímulos. Su metodología, el análisis experimental de la conducta, que luego lo veremos con más detalle, y su objetivo era explicar, predecir y modificar el comportamiento atendiendo solo a las relaciones funcionales, es decir, sin recurrir a ningún constructo que no pudiera medirse, sin recurrir a nada que no pudiera verse. Eso no significa que Skinner negara que hay otras cosas que intervienen en la conducta humana que no se pueden observar. Por supuesto, no va a negar la motivación, no va a negar que hay otras variables que intervienen. Lo que pasa es que no le interesa estudiarlas porque para él metía mucho ruido estas variables. Y decía que con las que podíamos observar era suficiente para entender cómo era esa conducta, cuáles eran sus contingencias, es decir, qué consecuencias había de la conducta, en qué situación se daba, qué estímulos señalaban la disponibilidad de un reforzador. Y él decía, si superamos todo esto, podríamos explicar absolutamente todas las conductas del ser humano. Si pudiéramos tener un historial detallado del ser humano, de por cada experiencia que ha pasado, podríamos saber por qué se comporta de esta manera. Porque todo es aprendido para Skinner. Bueno, tuvo una gran influencia y sigue teniendo una gran influencia Skinner sobre la terapia, porque todas estas técnicas se usan y se usan mucho y además en la tercera generación veremos que lo que se ha hecho es refinar las técnicas de Skinner
y su teoría, ampliarla, refinarla, introducir cosas como el mindfulness, por ejemplo, ¿vale? Pero han vuelto un poco a las raíces de Skinner. Lo veremos con detalle a lo largo del curso cuando lleguemos a ese tema, y ahora un poquito. Bueno, entonces vamos al meollo, a lo que sí entra en examen. Cuando hablamos de terapia conductual, hablamos de 3 generaciones. La primera generación, que es pues toda esta época en que se aplica la teoría del aprendizaje a la clínica. La época de Watson, de Skinner, de Hall, de Tolman, que es cuando hay una avalancha de investigación brutal, muy bien hecha, que sienta unas bases muy fundamentales para entender el comportamiento humano y para modificarlo. Fue muy creativa y muy enriquecedora esta primera generación. Entiende que los principios de aprendizaje, es decir, cómo aprendemos a comportarnos de una manera o de otra, son los mismos principios tanto para personas consideradas normales como para personas consideradas anormales, no las personas, sino las conductas anormales. Es decir, que una conducta desadaptativa y una conducta adaptativa se han aprendido de la misma manera, con los mismos principios. Se utiliza el análisis conductual aplicado para entender por qué la persona se comporta como se comporta. Y sobre todo es esto, la época de la investigación. En la segunda generación hay un poquito de descontento porque como que la terapia conductual clásica no acaba de dar soluciones a todos los problemas, por ejemplo, a problemas afectivos, a depresiones, etcétera. Y entonces se van introduciendo ya variables cognitivas. Aquí es cuando empezamos ya a hablar de terapia cognitivo-conductual. También se va aplicando a grupos, a la psicología social. Y la diferencia respecto a la primera, sobre todo, es que los psicólogos dejan de investigar tanto. Están más preocupados por la aplicación que por la investigación. Entonces, empieza a haber una brecha, una diferencia entre lo que se investiga, que se investiga en las universidades, y lo que se hace en la consulta. Esa brecha todavía no se ha solucionado, porque ahora los psicólogos que aplican la psicología, la mayoría no investigan o no investigan sobre sus propios casos. Con lo cual, perdemos ese impulso que se le dio a la investigación. Y por último, están las terapias de tercera generación, que son como una vuelta a los orígenes, a la terapia conductual de Skinner. Y ahí nos encontramos terapias como la terapia de aceptación y compromiso, la psicoterapia analítico-funcional. Nos encontramos con que se introduce el uso del mindfulness, por ejemplo, en la terapia conductual basada en mindfulness. Y también empieza a haber una entrada dentro de la terapia cognitivo-conductual a las terapias constructivistas, por ejemplo, a las terapias narrativas. Y ahora lo que interesa sobre todo, más que medir si una técnica funciona para un problema determinado, es si una terapia cumple con criterios de eficacia y eficiencia. Porque ahora mismo eso es lo que está sobre la mesa. Todas las terapias que se precien tienen que demostrar que son eficaces y que son eficientes, es decir, que con un número más pequeño posible de consultas se consigue un resultado lo mejor posible, ¿vale? Que vale la pena, vaya. ¿Por qué? Pues sobre todo porque en Estados Unidos, que es un poco el que marca el camino, las terapias las pagan las aseguradoras privadas, ¿no? Y entonces las aseguradoras hacen mucha presión para que las terapias sean lo más cortas posibles. Desde luego una aseguradora no pagaría un psicoanálisis que podemos estar 3 años
a razón de una consulta semanal. Por tanto, a partir de esa presión de las aseguradoras, se ha ido buscando que las terapias sean cortas, eficientes, es decir, vamos al grano. Eso ha generado investigación, la verdad es que no ha ido mal, porque ha generado bastante investigación para ir extrayendo lo que de verdad funciona de cada terapia. Bueno, pues vamos a ir con la primera generación. ¿Cómo vamos hasta ahora? Ya se aprovecho para beber agua. Hablo muy rápido, se me entiende bien. Nuria, Rafael, Ana María. Vale, estupendo. Vale, pues dentro de la primera generación tenemos a Wolpe. Todas estas técnicas que ahora os voy a ir repasando, las veremos con detalle en cada capítulo. Por tanto, no me extiendo mucho, solo vamos a hacer así como un repasín para entender un poquito cómo ha evolucionado la terapia cognitivo-conductual. Pero lo veremos con detalle cada una, porque son técnicas que se usan en consulta. Entonces, Wolpe nos habló del principio de inhibición recíproca. Vale, ¿qué es esto? Que cuando una persona, por ejemplo, está ansiosa, no puede estar ansiosa y relajada al mismo tiempo. O estás de una manera o estás de la otra. Hay conductas que son incompatibles. No se puede estar de las dos maneras al mismo tiempo. Entonces, basándose en ese principio, él se inventó esta técnica que se llama técnica de desensibilización sistemática, que el nombre es muy poco intuitivo, pero se trata de que cuando una persona está pensando, porque se hace en imaginación esta técnica, cuando una persona se pone en una situación que le ha provocado mucha ansiedad, por ejemplo, estoy imaginándome, pues, el día que mis padres se divorciaron, que me creó un estrés brutal y cada vez que lo recuerdo, pues me pongo taquicárdica y me entra mucha angustia, ¿no? Y en ese momento de imaginación donde se han provocado los síntomas, se introduce una relajación que es incompatible con ese estado, ¿vale? Normalmente él trabaja con la relajación progresiva de Jacobson y también con hipnosis para inducir esa relajación. Y es una manera de cada vez que cada vez que imagino esta situación ansiógena, entonces la combato con una relajación. De tal manera que llego a asociar ambas cosas y la situación que provocaba ansiedad ahora va dejando de provocar ansiedad cada vez más. ¿Vale? Esa es la lógica de esta técnica. Entonces, en su obra Psicoterapia por inhibición recíproca es cuando él presenta esta técnica, ¿vale? Y se considera que es el pistoletazo de salida para la terapia conductual moderna. Luego, esta técnica pues, se fue extendiendo a distintos países pues gracias a distintas colaboraciones y en Estados Unidos lo difunde Lazarus, que Lazarus además lo amplió a grupos y a otros ámbitos de actuación. Esto pues, han hecho en el libro pues, un repaso así como por países, porque se estaba trabajando lo mismo desde distintos lugares. En este caso, Wolpe es de Sudáfrica. En Inglaterra, por su parte, tenemos a Eysenck, que también recogió esta técnica de Wolpe, pero que él ya hacía trabajos de terapia conductual de forma independiente. Trabajaba en un hospital en Londres, si no me equivoco, y estaba pues aplicando la terapia conductual en la práctica de los trastornos dentro del hospital.
A él le interesaba especialmente la neurosis, las fobias, las agorafobias, la tartamudez, los tics, y se basa mucho en los trabajos de los neoconductistas como Tolman, como Hall, ¿eh? Y él inventa terapias como la exposición, las aproximaciones sucesivas y la práctica negativa. Todo esto son, de alguna forma, variantes de la de Wolpe, que es me enfrento a una situación ansiógena y en esa situación ansiógena yo me relajo. Solo que la exposición es me enfrento a la situación ansiógena no en mi imaginación, sino físicamente, pues si le tengo miedo a las alturas, me tengo que subir a una montaña, ¿no? Y si mantengo suficiente tiempo allí como para que el estado de ansiedad baje, entonces cada vez le perderé más el miedo a esas alturas. Las aproximaciones sucesivas son lo mismo, pero en lugar de ir directamente a la montaña, pues empiezo primero subiendo a una silla, luego a una escalera, vamos escalonando el nivel de dificultad de eso que nos da miedo, porque si no hay gente que de ninguna manera se expondría a la conducta. Entonces, de alguna manera, es el mismo principio del de Wolpe, ante una situación ansiógena. En este caso, él no aplica la relajación, sino el tiempo de estancia, de quedarse en la situación. Porque el cuerpo por sí mismo, la reacción de estrés, no la puede hacer durar muchísimo tiempo. Entonces, la situación de, o sea, una reacción de estrés dura unos cuantos minutos, ¿no? Fuerte, de que haya taquicardia, de que las pupilas se dilaten, de que la respiración sea muy superficial, muy rápida, todas estas cosas que son la reacción de estrés ante algo que nos asusta, el cuerpo no lo puede sostener mucho tiempo, porque además hay un montón de cortisol por ahí pululando por nuestra sangre, vamos, que sería muy malo para nuestro cuerpo mantener el estrés durante mucho rato, ¿no? De hecho, es uno de los problemas de nuestra sociedad actual, que mantenemos estrés mucho tiempo y continuado, y entonces hay un, un efecto acumulativo de cortisol y eso nos está jorobando bastante la salud, ¿vale? Pues bueno, en este caso, si uno se quedaba delante del estímulo y no pasaba nada, pues llega un momento que el cuerpo va bajando. No hace falta que el paciente haga nada, no hace falta ni que se relaje. Solo es que esa reacción baja por sí misma y uno deja de estar tan estresado. Entonces, realmente lo que se consigue es tener un estado que es incompatible con el miedo, que es estoy sin estrés ante una cosa que me provoca miedo. Así que el principio es el mismo, pero la técnica es diferente. Bueno, él fundó la revista en el 63 de Behavioral Resistance Therapy. Se interesa por la integración de varios constructos porque a él no le importaba meter constructos teóricos no observables. Por tanto, él hace ahí como un mix de personalidad, biología y aprendizaje. Ya hemos dicho que se basaba en los neoconductistas que ya estaban introduciendo variables no observables. Ahora no me acuerdo esto que era, pero como lo veremos con más detalle, no me preocupa. Shapiro, que trabaja con Eisen, se centra en casos individuales y utiliza los casos únicos en investigación. La investigación de caso único es que se hace una investigación profunda sobre cómo se ha llevado a cabo una terapia con un individuo, ¿no? Y se publican esos resultados y se ve si luego de ahí se pueden ir sacando conclusiones. Es un tipo de investigación inductiva. También dentro de la primera generación pues tenemos a Skinner, que es uno de los más importantes psicólogos de
el conductismo, que se centra, como os he comentado antes, en el condicionamiento operante, que es lo que ocurre después de la conducta. Y dice que toda conducta está controlada por factores ambientales, pero consecuentes, no precedentes. Lo que la campanita de Pavlov o los estímulos a los que se respondía desde el condicionamiento clásico, para él son variables que señalan la disponibilidad de comida. Por ejemplo, si a una paloma la entrenamos para picotear una palanca y con eso consigue comida, pues la paloma picoteará cada vez más la palanca para conseguir comida. Si le ponemos una luz cuando la comida está disponible y picotea y consigue comida, pues aprende a asociar que la luz indica comida. Si cuando picotea, si cuando la luz está apagada, picotea y no hay comida, no es que la luz le haga picotear, es que la luz le señala, según Skinner, que la comida está disponible. Entonces, cuando inicia la conducta. Pero la conducta, lo que motiva la conducta es conseguir comida, no es la luz. Vale. Considera el organismo como un todo y utiliza el análisis experimental de la conducta, basado en caso único, también es inductivo, no incluye ningún constructo hipotético, ni variables mediadoras. De hecho, él decía que los que necesitaban meter variables mediadoras, no porque no existieran, sino que el investigador que necesitaba de estas variables era porque no tenía suficientemente controlado el experimento. Era radical, se habla del conductismo radical de Skinner, pero radical se refiere a raíz, no a radical que sea extremo. Pero también era radical en este otro sentido, ¿no? Que él era muy crítico con los que introducían variables no observables. Valora la eficacia mediante criterios experimentales, va contrastando los resultados cuando en pacientes o en animales que pasan por el tratamiento o que no pasan, si hay tratamiento o no, va comparando para comprobar si realmente es eficaz la técnica. También mide el nivel de cambio logrado, es decir, como investigador era un crack. Realmente aportó muchísimo a la psicología porque la investigación era muy seria. El análisis conductual aplicado, o sea, el análisis experimental de la conducta, la aplica a muy distintas problemáticas. En educación, en trabajo, él habla de ingeniería de conducta. Para Skinner todo se podía condicionar. Por tanto, se podía llegar a conseguir una sociedad ideal si uno era capaz de controlar las contingencias, como llamaba, que son los consecuentes y las situaciones en las que se da una conducta. De las técnicas que él utilizaba, las técnicas de la página 60, pues claro, fue muy productivo, ¿no? El reforzamiento positivo, el moldeado, el manejo de contingencias, como la economía de fichas, por ejemplo, el reforzamiento negativo, la extinción, castigo, tiempo fuera, control de estímulos, autorrefuerzo de castigo, biofeedback, en fin, todas estas técnicas, todas están plenamente vigentes y se utilizan en todo tipo de terapias y en todo tipo de problemas. Sus principales contribuciones pues, fueron todas estas técnicas que él creó y todos los programas que se basan en el control de contingencias, es decir, de estímulos antecedentes, consecuentes, de reforzadores, de castigos. El análisis funcional de la conducta, él primero hacía un análisis de cuándo, cómo, de qué manera se daba una conducta disruptiva, por ejemplo,
porque era la única manera de saber de qué manera se podía combatir o se podría reaprender. Pues para eso primero teníamos que saber cómo se había aprendido, qué estímulos y qué situaciones o qué reforzadores eran los que estaban manteniendo esta conducta en marcha, ¿no? Pues, por ejemplo, porque una persona que, yo qué sé, pues que tiene muchos problemas de salud, que además le señalan por la calle que no es bienvenida, por ejemplo, cuando fuma o cuando es alcohólica, ¿por qué sigue bebiendo? ¿Por qué sigue fumando? ¿No? Eso sería un análisis funcional de la conducta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los refuerzos que está consiguiendo? ¿No? Y ahí, si se analiza bien, se ve qué refuerzos se consiguen. ¿eh? Ese es el análisis funcional de la conducta, que luego, por ejemplo, en las terapias de tercera generación es fundamental también, que también lo utilizan. Focaliza su interés en datos objetivos, optando por la inducción, estudia un caso y eso cuando he observado muchos casos iguales, trato de hacer una teoría más general. Y él decía, no quiero partir de una teoría porque la teoría desvirtúa la observación. Por eso lo hacía investigación inductiva. Decía, voy a observar lo que pasa realmente, intentando no tener prejuicios y no partir de lo que yo creo que tiene que pasar. Porque eso hará que yo vea cosas diferentes, si ya tengo una teoría en la cabeza. ¿Vale? Bueno, entonces, esto de la primera generación como conclusión, tenemos una extensa base de conocimiento, sobre todo en aprendizaje, una aplicación clínica con resultados que siguen vigentes. Bueno, investigación muy controlada. En cualquier caso, ¿por qué surge la terapia de segunda generación? Pues porque hay cosas a las que la terapia de conducta no está llegando. Con todas las técnicas que tiene, funciona muy bien para algunas cosas, por ejemplo, para los miedos, para modificar algunas conductas, pero ¿qué pasa cuando una persona tiene una depresión o tiene yo qué sé, otro tipo de problemas, sobre todo de carácter emocional? Pues los psicólogos se encontraban sin herramientas suficientes. Y entonces nos encontramos aquí en la segunda generación. Aquí cuando os pongo vídeo es porque el equipo docente tiene algunos vídeos muy cortitos, muy facilitos de ver. Tiene uno sobre terapeutas conductores de primera generación, que hay varios, uno sobre Skinner, dos sobre Skinner, hay otro que creo que es de Watson, y de Bandura también hay uno, que, bueno, está bien, son muy cortos, son de unos minutitos, pero está bien como para reforzar. Bueno, pues Bandura en los años 70 se introduce como esta revolución cognitiva, mete ya el cognitivismo dentro del conductismo. ¿Por qué ahora los años 70? Pues porque surgen los ordenadores. Y los ordenadores tienen una tecnología en la que hay un procesamiento de la información y eso sirve como metáfora, como modelo para entender la mente de otra forma, ¿no? Entonces, facilita un poco esta línea que ya llevaban los neoconductistas sin haber conocido los ordenadores. ¿eh? Entonces, Bandura tiene como obra principal Principios de la modificación de conducta, que la escribe en el 69, y aquí introduce lo cognitivo social, porque Bandura sobre todo se dedica al aprendizaje social más que al individual. ¿eh?
conceptualiza ese aprendizaje dentro de lo que es el procesamiento de la información, el modelo del ordenador, donde hay un input, un output y un proceso en medio. Entonces, dicen, oye, pues esto se parece un poquito a lo que hace la gente. Hay un estímulo, que es el input, pasan cosas en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, y respondemos con una conducta, que sería un output. ¿No? Tenemos un modelo que nos viene al pelo para explicar la conducta y que además ya teníamos algunas cosas pensadas sobre esto, ¿no? De la mano de los neoconductistas. Bueno, dice que hay una serie de procesos internos, como es la atención, la retención, la motivación, la producción, que están modulando la conducta. Y eso explicaría por qué personas ante los mismos estímulos responden de maneras diferentes, porque su procesamiento de la información es distinto. ¿Vale? Dice que esto es un condicionamiento superior y introduce una cosa interesante, que es la conducta aprendida latente, que es cuando empieza a entenderse, porque dice, bueno, no quería dejar de ser conductista. El conductismo tenía mucho prestigio, porque era muy científico, y nadie quería apartarse del conductismo porque parecía que hacía una cosa de menos importancia, ¿no? Entonces, Bandura salva el escollo de las variables intervinientes, estas que están dentro de nuestro cerebro, que no se ven, diciendo, es que hay aprendizajes latentes, es decir, hay cosas que aprendemos, pero no generan una conducta de forma inmediata, pero las hemos aprendido. Yo puedo haber aprendido a hacer pasteles y no hacer pasteles, pero sé hacerlos. Y eso también es una conducta no observable, pero es una conducta y el aprendizaje está hecho. Y luego en el día menos pensado me pongo y los hago. Pero hay un aprendizaje latente que no se ejecuta. Él sistematiza los elementos implicados en la imitación y desarrolla técnicas de modelado. Él dice que muchas de las cosas que nosotros aprendemos, las aprendemos observando a otros. Ese es el aprendizaje latente. Tú puedes haber estado viendo a tus padres pues trabajar, yo qué sé, la alfarería durante toda tu infancia y tú estás aprendiendo alfarería, aunque nunca hayas tocado la arcilla. Pero eso ya está en tu cabeza por observación. Y eres capaz de hacerlo por imitación. Luego, por supuesto, hará falta una práctica para conseguir cierta excelencia. También formula Bandura el principio de determinismo recíproco, en que entiende que a la persona como un sistema representacional. Dice que el comportamiento está determinado por el ambiente, tanto físico como social, como el ambiente interno, es decir, el ambiente no es solo lo que está fuera, sino también lo que está dentro de nosotros, y por procesos también cognitivos y por patrones comportamentales. Es decir, que nosotros no nos comportamos de una forma simple ante un estímulo, sino que hay muchos condicionantes, entre ellos todo ese proceso de cosas no observables, motivaciones, miedos, lo que sea, y también patrones comportamentales, porque tenemos hábitos. Y los hábitos también nos llevan a hacer una conducta y no otra. Incluso, si yo que sé, todos sabemos que nos tendríamos que lavar los dientes, pero si no tenemos hábito de lavarlos es difícil que lo hagamos, ¿no? Sin embargo, cuando hay el hábito, se hace. O sea, que hay patrones que ya se han aprendido de comportamiento. Y introduce también un concepto muy interesante que es el de autoeficacia. La autoeficacia es cuánto de eficaz creo yo que soy. No es lo eficaz que soy, es qué percepción tengo yo sobre mi propia eficacia. Y descubre que es un elemento muy importante a la hora de hacer cambios terapéuticos. Una persona que cree que no va a ser capaz es mucho más difícil que cambie que una persona que cree que sí es capaz. Y esta variable pues va
así es muy útil para las terapias. Él trabaja sobre todo en lo social, en el entrenamiento asertivo, en entrenamiento de habilidades sociales, en terapia conductual pero en grupo, ¿vale? Bandura sobre todo se dedica a grupos. Las terapias cognitivas en esta segunda generación surgen por esta insatisfacción con la primera generación, que como que no daba de sí la terapia conductual por sí sola para afrontar muchos problemas. Y entonces se vio la necesidad de incorporar estas variables verbales y cognitivas como la conciencia, la atención, las expectativas, las atribuciones, todas estas variables que son fundamentales también en nuestro comportamiento, se introducen aquí, en la segunda generación. Lo que pasa es que en esta segunda generación se introducen desde la observación y desde la teorización, más que desde el empirismo que caracteriza la primera. Vale, en la influencia de la psicología cognitiva influye muchísimo, por ejemplo, autores como Mahoney, que sigue influyendo, y la revista que crea Cognitive Therapy and Research. Ya empieza a tener entidad la psicología cognitiva en sí misma, con revistas, con autores que hacen investigación. Y el rasgo común de la psicología cognitiva es considerar que la cognición determina también la conducta. Actualmente se tienen en cuenta todos los factores, los cognitivos, los conductuales, los factores externos, en fin, no podemos descartar unos factores en favor de otros. Normalmente nuestro comportamiento es multifactorial. Se debe a muchos factores, tanto internos como externos, tanto sociales como individuales. Por tanto, no podemos descartar nada para explicar la conducta. Entre las clasificaciones de terapias cognitivas que surgieron en esta época están las de reestructuración cognitiva, que es para cambiar ideas irracionales, pensamientos distorsionados, etc. Entre ellas tenemos la terapia racional emotiva de Ellis, la terapia cognitiva de Beck, que sobre todo trabajan con la depresión y seguimos usándolas. La terapia cognitiva de Beck se usa mucho, es una de las terapias de cabecera para la depresión. La racional emotivo-conductual también. Normalmente se empezó con la terapia racional emotiva, luego le añadió el componente conductual y la acabó llamando terapia racional emotivo-conductual. Beck empezó con la terapia cognitiva y luego también le añade componentes conductuales. Por tanto, son terapias que han ido evolucionando también con los autores. Respecto a técnicas para manejo de situaciones, que son técnicas para aprender a afrontar situaciones como el estrés o el dolor, pues tenemos el entrenamiento de inoculación de estrés, que está basado en las autoinstrucciones de Meichenbaum. Todas estas las veremos con detalle a lo largo del curso. Y en cuanto a técnicas de solución de problemas, pues tenemos la terapia de solución de problemas de Zurilla y Goldfried, que están dirigidas pues a enseñar un método para la solución de problemas. Se utiliza mucho en el mundo de la empresa, también en terapia individual. Respecto a la segunda generación, pues se fueron alejando de los principios de aprendizaje porque fueron introduciendo variables que les interesaban más, como las cognitivas, y porque los campos que están trabajando son un poco más complejos, entonces necesitan soluciones también más amplias que la pura terapia conductual.
En los 80 la terapia cognitivo-conductual está consolidada en algunos enfoques y se expande a todas las áreas, no solo a la clínica de psicología, sino a la medicina, lo laboral, lo comunitario, etc. Estamos ahora en nuestra época, estamos bebiendo de todas estas fuentes. No es que la terapia de tercera generación haya descartado a la segunda y la de segunda a la de primera, sino que ahora se tiende pues, a utilizar diversas técnicas en terapia cognitivo-conductual de todas estas etapas que han ido surgiendo en todas estas etapas. Vale, y llegamos ya a la terapia de tercera generación. Bueno, decía Mitchelman que las terapias cognitivas han ajustado a tres metáforas. Una es la del condicionamiento, también la metáfora del procesamiento de la información está integrada dentro de lo que es la terapia cognitiva, y la de la narración constructivista, que esta es nueva, se incorpora en esta tercera generación y se considera que las personas no solo reaccionamos o actuamos en función del mundo que nos rodea objetivo, sino que nosotros mismos creamos nuestra propia narración, nos damos explicaciones de cómo es nuestra vida y de alguna forma creamos nuestra realidad. Esto no es que niegue que haya una realidad objetiva, pero no siempre el ver la realidad de una manera o de otra es una forma equivocada de verla, sino que para mí, pues la vida o el amor puede ser una cosa y para otro la vida y el amor puede ser otra cosa, ¿no? Y dentro de esa narrativa, cuando hacemos terapia, no podemos tratar a las dos personas de la misma manera, asumiendo que la realidad es una y que ellos lo que tenemos que hacer es abrir los ojos para que la vean, ¿no? Sino que tendremos también que ajustarnos a su conceptualización del mundo. Por eso se introducen estas terapias narrativas. Estas constructivistas. Digo narrativas porque es el tipo de terapia de la que echa mano la terapia cognitivo-conductual dentro de las constructivistas. Entonces, dentro de las terapias constructivistas tenemos la cognitivo-estructural de Guidano y Liotti, y las terapias de constructos personales de Neymeyer y la psicoterapia constructivista de Mahoney. Yo creo que en el libro no sé, a ver, no sé si se ve. Cognitivo-conductual, no se llegan a ver estas últimas, las constructivistas. El libro se centra dentro de la tercera generación en las que introducen el mindfulness, en la terapia de aceptación y compromiso y la conductual basada en mindfulness. Hola, ¿qué tal? Sí, siéntate que acabo una clase y ahora voy con vosotras, ¿vale? Vale. ¿Qué tienen en común las terapias de tercera generación? Pues que son contextuales. Que se fijan en lo que es el contexto. Entre ellas, lo veremos con más detalle cuando vayamos a los últimos temas, pero las más importantes son estas: la analítico-funcional, la de aceptación y compromiso y la dialéctico-conductual. Bueno, aquí un poquito más. Aquí tenéis un resumito de los puntos más importantes de las terapias cognitivo-conductuales. Y ya a partir de la semana que viene, no de esta, porque sabéis que la semana pasada, que es cuando teníamos la tutoría, la teníamos que haber hecho, hubo una avería, y como no se podían grabar las tutorías ni darse online, pues consideré que no tenía mucho sentido darla, y menos mal, porque a esta clase no ha venido nadie presencial, ¿no? Y no poder grabarla y no poderla ver en directo. Entonces, por eso la aplacé para esta semana. Entonces, hoy hemos hecho la que teníamos que haber hecho la semana pasada, y la que teníamos que haber hecho hoy la hemos pasado al viernes de esta misma semana. Por tanto, esta semana haremos dos.
¿vale? Y ya está, y ya luego a partir de la semana que viene seguimos el plan tal como estaba previsto, ¿vale? ¿Hay algún comentario que queráis hacer, alguna cosa, alguna duda de lo que hemos visto? El 23, me pregunta si es el 23 el viernes. Pues supongo que si hoy es 21, sí, 23. Vale, pues gracias a vosotros por haber estado y nos vemos el viernes. Venga, hasta luego. A último, a ver si me lo dices. Ana María, no sé qué me quieres decir. Te leo a última parte. Últimas hojas ya están explicadas. Bueno, sí, porque es un resumen, ¿eh? ¿Te refieres a la diapositiva que os he puesto? Sí, sí, sí. Os lo podéis bajar, leerlo. Os lo he explicado así muy deprisita, pero es un resumen un poco de lo que son las terapias cognitivo-conductuales, de lo que hemos dado. ¿Vale? Cualquier duda, pues el viernes lo comentamos. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.